Capítulo 54. Profeta. Hubo un momento de cómodo silencio mientras Luminous bebía el té, disfrutando los sabores antes de dejar escapar un suspiro de satisfacción y sonreír. Sabes, tu plan es un tanto ridículo. Hay incontables cosas que podrían salir mal y obligarte a tomar decisiones con las que no estés contento en el futuro. Todo este plan tuyo tiene muchos riesgos, pero tiene el potencial de dar sus frutos. Sin embargo, a pesar de todo eso, solo se puede decir que es el plan de un loco. Intervino Luminous. Sin embargo, algo en eso me atrae. Ella comenzó a pensar por un momento antes de sacudir la cabeza, algo sorprendida de sí misma. Te seguiré el juego. Tengo curiosidad por ver el panorama completo de tus planes y tengo la sensación de que puedes hacerlo realidad. Terminó, dejando su taza de té en la mesa. Tú y tu reino ya son bastante intrigantes. Dijo Luminous con una sonrisa cómplice. Rimuru no pudo evitar reír cuando la escuchó devolverle la sonrisa. Bueno, al menos, puedo decir que disfrutas de nuestros productos. Pero eso es solo la punta del iceberg. Hay muchas cosas que no hemos podido lanzar a la venta debido a algún problema para encontrar comerciantes humanos, pero estoy muy orgulloso de todo lo que hemos creado. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero cuando termine, Tempest será la envidia del mundo. Luminous levantó una ceja al escucharlo y su sonrisa se volvió desafiante mientras preguntaba. ¿De verdad? ¿La envidia del mundo? Siento que mi propio país, Lubelious, ya es uno de los pináculos de lo que se puede alcanzar. Lo desafió Luminous, con una sonrisa lo suficientemente amplia como para revelar un atisbo de colmillo. Si bien las frutas de tu reino no se parecen a ninguna que haya probado antes, hay un refinamiento y una felicidad en mi reino que no se pueden igualar con ningún otro. Es así. Rimuru siguió el juego, provocando que ella se riera. Por supuesto, él sabía la verdadera naturaleza de cómo Lubelious, el llamado Sacro Imperio, en su opinión, era una distopía. Los humanos no eran más que ganado bien cuidado, pero ganado al fin y al cabo, destinados a sobrevivir únicamente para alimentar a sus supuestos superiores, aunque no eran conscientes de ese hecho. A cada humano se le asignaron funciones que desempeñar en la sociedad. Nunca se quejaron del destino que se les había asignado porque la resistencia había sido literalmente eliminada de su interior. No había indigencia, pobreza ni hambruna, y todos los humanos estaban a salvo de los ataques de los monstruos, pero todo eso tenía un precio. El potencial de los humanos en Lubelious se había agotado, sin la voluntad de resistir, sin el deseo de prosperar, sin el deseo de convertirse en algo más. Los humanos no eran nada especial. En ese punto, bien podrían quedarse con algunos monos. Tenía algunos recuerdos vagos de Luminous quejándose con el Rimuru original sobre lo aburrido que era su pueblo. Sin embargo, creía que ella había jugado un papel en ese aburrimiento. Incluso los vampiros bajo su mando dejaron de buscar más avances, ya que tenían todo lo que necesitaban: sangre, presas y diversión. ¿Por qué buscar más cuando después de todo ya estaban satisfechos? Aunque a Luminous no le importaría nada de eso, supuso. Mantenía feliz al ganado, por lo que la sangre sabía mejor para ella y su familia, una situación en la que todos salían ganando. Ella era una señora demonio de pies a cabeza. Pero había una razón por la que Hinata apoyaba al señor demonio frente a él. Sus métodos podían dejar mucho que desear, pero había establecido lo más cercano a la paz dentro de un territorio que Rimuru podía admirar, aunque solo fuera desde la distancia, una distancia lejana. Por supuesto, simplemente disfruto de los productos de su país por su sabor único. Me pregunto si dirías lo mismo una vez que hayas probado los platos auténticos de nuestro país. Respondió Rimuru, con un tono ligero pero confiado. Luminous meneó la cabeza con una sonrisa suave, casi indulgente. Fue una reunión realmente interesante. Para ser honesta, tenía mis dudas sobre ti. Su sonrisa vaciló brevemente, una sombra cruzó su rostro antes de que ella obligara a que la expresión volviera a su lugar. Ya es hora de que regrese. Tengo que comprobar que el intruso no haya alterado nada importante. Sin embargo, espero visitar tu país. Dijo, poniéndose de pie e hizo desaparecer el juego de té con un simple chasquido de dedos. Rimuru asintió y también se puso de pie. Aunque todos habían cumplido con sus roles a la perfección, él también tendría que empezar a trabajar para lidiar con las consecuencias. Pensé que nuestro primer encuentro en condiciones llevaría mucho más tiempo, pero me alegro de que haya sucedido de esta manera. Comentó Rimuru.
¿Vas a venir con Hinata? ¿Quién sabe? Te dejaré con la duda. Bromeó Luminous, mirando las flores una última vez. Disfruta del jardín, siéntete libre. Lo construí con un amigo hace mucho tiempo. Solo asegúrate de no dañar nada. Con esas palabras, ella desapareció. Rimuru levantó una ceja ante el comentario y miró alrededor del jardín por unos momentos. Después de unos momentos simplemente cerró los ojos con un suspiro. Uriel. Dicho esto, desapareció, dejando el jardín intacto. Poco después de llegar a su oficina, escuchó que llamaban a la puerta. Testarossa les permitió entrar y entró con una hermosa sonrisa. Señor Rimuru, me alegra ver que ha regresado sin sufrir daño alguno. Me enorgullece informarle que, durante su ausencia, no hubo ni un solo intruso. Hizo una reverencia y lo miró rápidamente con chispas en los ojos, como si esperara un elogio. Rimuru no pudo evitar sonreír cuando la vio, y decidió burlarse un poco de ella absteniéndose de elogiarla. ¿Alguna otra noticia?, preguntó Rimuru, provocando que ella sonriera ampliamente mientras convocaba algunos papeles en su mano. Sí, parece que el rey Gazel se dirige hacia aquí. Debería aparecer en aproximadamente 4 horas si mis cálculos son correctos. Además, los representantes de Sarion están en camino. Su hora estimada de llegada es mañana, informó Testarossa. Tras dejar algunos papeles, continuó con su informe. Me he tomado la libertad de crear una lista completa y un resumen de todo lo que Lady Suna y Sir Benimaru han informado. Como sabían que había estado ocupado lidiando con los otros señores demonio, habían evitado molestarlo a menos que se comunicara directamente con ellos. Sin embargo, habían seguido con sus informes para cuando regresara. Al mirar hacia abajo, pudo ver que Suna había convocado a una gran mayoría de representantes de Tempest a la nación títere Gistaz para comenzar el paso de autoridad a Tempest. Habían entrenado a un grupo específicamente para la situación, y el propio Diablo se había unido a ellos una vez que la batalla había terminado para ofrecer su apoyo. Benimaru, por su parte, había capturado a una gran mayoría del ejército de Clayman. A diferencia de los civiles de Amrita, ellos tendrían que pasar por un proceso de investigación para asegurarse de que no causaran problemas, pero al final, dado que los estaban devolviendo a Gistaz, lo más probable era que no ofrecieran demasiada resistencia. Todo estaba en marcha. Aunque iba a ser un largo proceso integrar a Gistaz y Falmouth con Tempest, las cosas ya estaban en marcha. Lady Suna también quería que le entregara un mensaje. Déjale Gistaz, ella estimó que regresaría en aproximadamente una semana una vez que todo esté arreglado. Continuó Testarossa, sonriendo alegremente con anticipación. Finalmente cediendo, Rimuru le devolvió la sonrisa. Bien hecho, Testarossa. Me alegro de tenerte de mi lado. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y devoción mientras se inclinaba con gracia. No, señor Rimuru, quien debería estar feliz soy yo. ¿Hay algo que me pidas que haga? Rimuru se detuvo un momento y consideró cuidadosamente los siguientes pasos. Asintió pensativamente. Haz un último control de nuestra gente en Falmouth. Asegúrate de que todo va según lo previsto y de que no hay disturbios. Una vez que hayas terminado tu trabajo, me gustaría que volvieras para ayudarme con los enviados de Sarion. Como desees, respondió Testarossa con voz firme y segura. Hizo una última reverencia respetuosa antes de que su figura brillara y desapareciera, dejando a Rimuru solo en su oficina. Cuando se hizo el silencio, Rimuru se volvió hacia la gran ventana que había detrás de su escritorio. Observó las calles vacías, que estaban extrañamente silenciosas. Todos los residentes habían sido evacuados al laberinto en caso de un ataque sorpresa. Así que hasta que Ramiris regresara, las calles permanecerían vacías. Una suave lluvia cayó sobre la ciudad, lo que le hizo perderse en sus pensamientos. Rafael, ¿cómo te parece que te ha ido todo hoy? Tenía una sensación extraña en el estómago, así que se puso en contacto con la persona en la que más confiaba. Infime. Todas las misiones se han completado con éxito. Además, se ha formado una alianza algo frágil con Demon Lord Luminous. Después de un análisis exhaustivo, los acontecimientos del día superaron las expectativas. La respuesta de Rafael fue, como siempre, precisa y tranquilizadora. Su alianza con Luminous crecería con el tiempo, como cualquier relación, la suya necesitaba tiempo para consolidarse y crecer a medida que se forjaba la confianza entre él y Luminous.
Sin embargo, a pesar del claro éxito, esa sensación de inquietud persistía. Rimuru se reclinó en su silla y miró hacia la ventana mientras la lluvia seguía cayendo con un ritmo suave y constante. Por un momento, dejó que el sonido lo inundara, con la esperanza de que pudiera aliviar la incomodidad que lo carcomía. Le tomó unos momentos de contemplación silenciosa, pero finalmente, la fuente de su inquietud quedó clara. Había estado bien con no saber exactamente qué le había mostrado la habilidad única. Profeta a Rafael. Después de todo, su enfoque había estado en asegurarse de que todo saliera bien, en ejecutar sus planes con precisión. Sin embargo, tras recibir la advertencia de Luminous, comenzó el malestar. Ramiris estaba en ese momento jugando en Walpurgis, disfrutando de la comida. Así que pasaría algún tiempo antes de que todos regresaran. Tuvo un momento para sí mismo, un momento para pensar. Rafael. Empezó, dudando un momento antes de preguntar. ¿Podrías mostrármelo? Infime. Los recuerdos contenidos en la habilidad única profeta están incompletos. El análisis sugiere que el daño a estos recuerdos se origina a partir del daño sufrido por la fuente de los recuerdos antes de la transferencia. Rafael, quiero saber a qué nos enfrentamos. Confío en ti, pero necesito estar preparado. ... Entendido. Los recuerdos serán ordenados y organizados para mayor claridad. ¿Deseas activar la habilidad única, profeta? Sí. Respondió Rimuru cerrando los ojos. Entendido. En el momento en que Rafael pronunció esas palabras, el mundo se oscureció. Durante ese tiempo, los recuerdos se sentirán como si fueran tuyos. Sin embargo, tu mente estará protegida de interferencias. Se ha activado la habilidad única, profeta. Lo último que recordaba era que había perdido el control. Todo lo que había sucedido antes estaba borroso, como si no hubiera estado completamente despierta. Había sentido una ira desenfrenada, la necesidad de volverse loca y destruir. Pero todo eso se desvaneció cuando sintió una sensación suave, cálida y reconfortante que se extendía desde su cabeza. Una mano la acariciaba suavemente, abrazándola con fuerza como si intentara protegerla. Me sentí seguro. Sus ojos se abrieron de golpe y lo vio. Rimuru Tempest. Lo recordaba vagamente, era difícil atravesar la niebla que había en su mente, pero instintivamente se acurrucó más cerca. ¿Ese soy yo? A diferencia de ahora, Rimuru parecía un desastre. Su cabello estaba alborotado, los cuernos de Kijin en su cabeza habían cambiado, pareciéndose más a los cuernos del propio Veldora. Sus ojos parecían cansados y, aunque no necesitaba dormir, parecía que necesitaba descansar. Está despierta, murmuró alguien al otro lado de la habitación, lo que la hizo girarse. El llamativo cabello carmesí fue lo primero que notó, su figura musculosa descansando sobre una de las paredes con una expresión de puro fastidio. Gumi Crimson, ¿qué le pasó? Incluso cuando lo veía a través de los ojos de otra persona, Rimuru podía darse cuenta de que algo andaba mal. Gumi había tenido un control prácticamente perfecto de su aura durante el Walpurgis. La única vez que cambió fue cuando se miraron a los ojos por primera vez. Incluso cuando luchó contra Clayman, otro señor demonio, Gumi no sufrió ningún trastorno emocional. Era como si todo hubiera sido un juego para él. En aquel entonces, incluso con lo extraño que había actuado, Rimuru podía darse cuenta de que Gumi simplemente estaba haciendo un espectáculo. Rafael había visto a través de la poca cantidad de poder que mostraba, pero ahora, todo estaba a la vista. Su nivel de opresión se sentía tan fuerte como el de Veldora. No, en todo caso, se sentía incluso más opresivo. El poder del Señor de la Oscuridad era opresivo. Como si hubiera perdido la esencia perfecta del control, lo mantenía cuidadosamente. Su aura cubrió el aire, salvaje y desenfrenada, mientras chocaba contra la de Rimuru. La única protección que impedía que el aura de Gumi la destruyera. ¿Y ahora qué? Preguntó Gui, entrecerrando los ojos mientras la miraba, casi como si estuviera pensando en matarla. Yo, no sé, Gui, pensé que había perdido a todos, pero, ella todavía está viva. Respondió Rimuru, su mano todavía acariciando suavemente su cabello. Al darse vuelta para mirar a Rimuru, sintió una oleada de calidez y afecto. Su mirada preocupada la hizo sentir como si siempre estuviera a salvo. Sin embargo, no pudo evitar sentir una oleada de incomodidad al mirar su expresión, una oleada de culpa.
No soy ella. Otra voz resonó en su mente, los pensamientos de quienquiera que fuera el recuerdo. Sin embargo, antes de que Rimuru pudiera concentrarse en ello, su atención volvió a centrarse en Gui. Su expresión se transformó en una ira pura y desenfrenada cuando escuchó la respuesta de Rimuru. Liberando todo el poder de su Aki de señor demonio, lo envió directamente hacia ellos. Sin embargo, justo cuando sintió que se le oprimía el pecho y que el aire abandonaba sus pulmones, Rimuru reaccionó. Liberando su propio Aki, ambos chocaron en el aire, protegiéndola de la muerte segura que Gui intentaba provocar. Chico. Gruñó Rimuru. Gui chasqueó la lengua antes de volver a controlar instantáneamente su Aki del señor demonio. Sabes dónde encontrarme. No dejes que te distraiga de nuestra misión. Murmuró Gui antes de salir, el poder puro y desenfrenado que había detrás se volvió más salvaje cuando salió de la cueva, dándose la vuelta una última vez antes de desaparecer. Hubo un momento de silencio mientras esta otra versión de Rimuru miraba hacia donde había estado Gui antes de suspirar. Parecía perdido cuando se volvió hacia ella, tratando de sonreír lo mejor que pudo. Lo siento, debería haber estado allí. Cuando abrió la boca para hablar de nuevo, no salió ningún sonido. Una débil estática llenó su visión mientras un agudo zumbido llenaba sus oídos. Y en un instante, todo desapareció. La oscuridad regresó. Aviso. Fragmento de memoria N01 completado. Iniciar fragmento N02. Rimuru se tomó un momento para ordenar sus pensamientos en la oscuridad. Sí. Mientras respondía, el color volvió al mundo. Caminaba entre una destrucción pura y desenfrenada. Había escombros y sangre seca, pero la destrucción hacía que todo fuera prácticamente irreconocible. Sin embargo, en el fondo, sabía que lo que estaba viendo era su propio reino, Tempest. Tomándose un momento para relajarse, dejó que el recuerdo continuara. Ella vio a Rimuru caminando frente a ella, manteniendo cierta distancia mientras se abría paso. Lo siento. Murmuró, sintiéndose culpable mientras lo seguía, solo para que él se detuviera y se diera la vuelta. No, no te preocupes. Respondió Rimuru, mirando a su alrededor por un momento antes de suspirar. Es solo que... Se quedó en silencio cerca del final, pero en el fondo ella lo entendió. ¿No puedes traerlos de vuelta?, preguntó ella, mirando la destrucción que había a su alrededor. Entendía cómo había terminado así, pero no tenía sentido. Lo intenté. Respondió. Sus almas ya se habían ido cuando llegué aquí, y bueno, supongo que ya no tengo el poder de procesamiento necesario. Hubo unos momentos de silencio incómodo antes de que Rimuru le hiciera un gesto para que lo siguiera. Esta vez, caminando uno al lado del otro a través de la destrucción. Tenía una buena amiga. Siempre estaba conmigo. Con ella a mi lado, era imparable. Comenzó Rimuru, hablando para llenar el silencio. ¿Qué pasó?, preguntó, haciendo que la expresión de Rimuru se torciera antes de continuar. Me equivoqué. Le pedí que hiciera algo que no debía y, de repente, ya no estaba. Respondió Rimuru, con la mirada perdida mientras respondía. Me equivoqué y este es el resultado. Al oír su respuesta, una oleada de dolor la recorrió. Se acercó más para abrazarlo e intentó darle el mismo calor y sensación de seguridad que él le había dado a ella. Y así, la oscuridad regresó. Aviso. Fragmento de memoria N02 completado. Iniciar fragmento N03. Sí. Capítulo 55. Un futuro que es mejor evitar. A medida que los colores volvían gradualmente al mundo que la rodeaba, parpadeó y miró hacia el cielo nocturno. Unas cuantas luces dispersas iluminaban el entorno, emitiendo suaves resplandores que danzaban como luciérnagas en la oscuridad. Se encontró protegida bajo el dosel del árbol más grande que había visto en su vida. Pero no era un árbol común y corriente. Sus vibrantes tonos marrones y verdes habían sido reemplazados por un gris ceniciento, y la corteza estaba llena de cicatrices y ennegrecida como si la hubiera consumido el fuego. Las brasas carmesí se aferraban tenazmente a la madera carbonizada, un inquietante recordatorio de la destrucción que había sufrido. La envolvió una manta cálida que le proporcionó un poco de consuelo contra el aire frío de la noche. Instintivamente se acurrucó en ella, buscando consuelo en su abrazo. A lo lejos, podía oír los ecos débiles de una discusión, las voces que se escuchaban a través del silencio de la noche. Gui había llegado de nuevo, pero a juzgar por los gritos, las cosas no habían ido bien.
Rimuru no tardó mucho en regresar, la ira y el enojo superaban al cansancio en su rostro. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, pesado e incómodo, hasta que finalmente ella reunió el coraje para hablar. Entonces, el Misia me estaba contando cosas del pasado. Dijo, con la esperanza de desviar sus pensamientos. Habló del festival. La expresión de Rimuru se suavizó levemente ante la mención y dejó escapar un pequeño suspiro mientras se sentaba en el suelo a su lado. Ah, ¿eso? No la escuches. Murmuró Rimuru, con una leve sonrisa en su rostro antes de que la incomodidad volviera a aumentar. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. Rimuru rió levemente, sacudiendo la cabeza levemente. Dudó un momento, dividido entre decir la verdad y ahorrarle la carga. Finalmente, suspiró. El peso de sus pensamientos era demasiado pesado para guardárselo para sí mismo. Mi alma está hecha un desastre. Debería haber muerto cuando perdí a mi amiga, pero en un último esfuerzo, ella logró reducir el daño. Eso no cambia el hecho de que mi alma no puede manejar las cosas como solía hacerlo. Mis estúpidas habilidades me están matando, pero, no es como si hubiera mucho que pueda hacer al respecto. Admitió Rimuru, aunque estaba claro que no estaba revelando todo. Su tono era ligero, casi despectivo, pero la verdad subyacente era difícil de pasar por alto. Honestamente, es un milagro que haya llegado tan lejos. Una ola de tristeza la invadió al escuchar sus palabras, envolviéndose instintivamente con la manta con más fuerza. ¿Vas a volver a pelear con él?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. El Misia dice que, no importa. Tenía tantas cosas que decir, tantos miedos y preocupaciones que quería expresar, pero algo en su comportamiento le decía que no era el momento. Podrías quedarte, murmuró, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Por un momento, ninguno de los dos habló. El único sonido que se escuchaba era el suave susurro de las hojas en el viento. Finalmente, Rimuru suspiró, un sonido profundo y agotado que parecía surgir de lo más profundo de su ser. ¿Sabes? Ojalá pudiera hacerlo, respondió. Al mirar el imponente árbol que había sobre ella, se quedó en silencio, envolviéndose aún más fuerte. Estaba desesperada, triste, enojada, cansada, asustada. Todas sus emociones se agolpaban a la vez, hasta que una idea apareció en su mente. ¿Sabes? Si pudieras volver atrás y decirte algo, ¿qué sería?, preguntó suavemente, con la mirada todavía fija en el árbol. Rimuru no respondió de inmediato, se quedó absorto en sus pensamientos mientras consideraba su pregunta. Había aprendido tantas cosas, pero también había muchos arrepentimientos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, dejó escapar una pequeña risa autocrítica. No te metas con la voz del mundo, respondió, y lo absurdo de la declaración le hizo esbozar una leve sonrisa. Era una broma a medias, un pequeño intento de aligerar el ambiente, pero era difícil sacudirse la pesadumbre del momento. Sus ojos se dirigieron al cielo nocturno, las estrellas titilaban en lo alto como recuerdos lejanos. Disfruta del tiempo que tienes, continuó, con voz más tranquila, más pensativa. Porque, nunca sabes cuándo se te va a escapar de las manos. Una profunda tristeza se apoderó de él mientras hablaba de nuevo, esta vez más vacilante, más vulnerable. No tengas un hijo, te destruirá cuando se vayan. Su voz tembló levemente mientras las palabras se le escapaban. El dolor de la pérdida todavía estaba fresco, incluso después de todo lo que había pasado. Porque tal vez entonces ella hubiera vivido. Pensamos que estábamos a salvo, pensamos que teníamos tiempo, y por eso. Se quedó en silencio, con la voz quebrada por el peso de los recuerdos. Por un breve instante, se permitió sentir el dolor, la ira, el arrepentimiento que habían estado supurando en su interior. Pero luego, con la misma rapidez, lo apartó todo. Esto es estúpido, murmuró Rimuru, y su tono cambió de repente y su expresión se endureció. La calidez y la vulnerabilidad en sus ojos se volvieron frías. Sin decir otra palabra, se puso de pie. Y cuando él se puso de pie, ella sintió una oleada de culpa. Una culpa que poco a poco fue superada por la oscuridad. Aviso. Fragmento de memoria N03 completado. Iniciar fragmento N04. ... La voz de Rafael atravesó la oscuridad, su tono era tan firme y preciso como siempre. Sin embargo, en el vasto silencio que siguió, Rimuru no respondió de inmediato.
Se quedó en ese vacío silencioso. Comprendió lo que implicaba esta futura versión de sí mismo. Me dolió. ¿Deseas detener el uso de la habilidad única, profeta? Preguntó Rafael, tal vez percibiendo sus propias emociones, pero después de un momento de silencio, Rimuru respondió. No, continúa. Comprendido. Los recuerdos que siguieron fueron fragmentados y descoordinados, como fragmentos de un espejo roto. Cada fragmento pasó ante él como una serie de fotografías que se desvanecían, imágenes que parpadeaban dentro y fuera de foco. Uno tras otro, se vio deteriorarse más y más, hasta que todo se disolvió en la oscuridad. Por un momento, no hubo nada más que un vacío abrumador. Luego, de repente, un rayo atravesó la oscuridad e iluminó el mundo una vez más. Llovía a cántaros y empapó los restos destrozados de un bosque que una vez se había alzado alto y orgulloso. Los árboles estaban astillados y arrancados de raíz, y la tierra debajo de ellos se revolvió hasta convertirse en un páramo fangoso. Ella vagó por la devastación, sus pasos vacilaban mientras cojeaba hacia adelante, con el cuerpo golpeado y sangrando. Sus heridas se negaban a sanar y cada movimiento le provocaba punzadas de dolor que recorrían su cuerpo cansado. Su ser, su alma, estaban dañados. Pero la agonía física palidecía en comparación con la tristeza aplastante que pesaba sobre su corazón. Sentía como si todo su mundo se derrumbara a su alrededor, pero ella seguía adelante, impulsada por una determinación que se negaba a morir. Pero hasta la voluntad más fuerte tiene sus límites. Sus fuerzas finalmente se agotaron y se desplomó en el barro, mientras la tierra fría la abrazaba mientras yacía allí, exhausta y rota. Con manos temblorosas, metió la mano entre sus andrajosas ropas y sacó un pequeño reloj de bolsillo. La caja de metal estaba abollada y llena de marcas, pero el reloj seguía funcionando. Tras tomar un último suspiro tembloroso, se obligó a sentarse, mientras su cuerpo gritaba en protesta. Su mano encontró la empuñadura de su espada rota y, con gran esfuerzo, la levantó en el aire. La hoja estaba dentada y desgastada, pero era todo lo que le quedaba. No fuiste tú. Susurró, su voz apenas audible por encima de la lluvia torrencial. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de determinación y tristeza mientras apretaba el reloj contra su corazón. Espérame. Aunque me lleve una eternidad. Girando la espada hacia su cuello, respiró por última vez antes de que el mundo se oscureciera. Aviso. Se completó la fragmentación de la memoria N0405. Las memorias restantes han sufrido daños irreparables. Se cree que la causa de los recuerdos dañados proviene del daño sufrido por el alma, que se deterioró aún más a partir de la muerte posterior. Solo los recuerdos más fuertes pudieron sobrevivir a la transferencia mediante el uso de la habilidad única, profeta. Rafael explicó, y mientras lo hacía, Rimuru finalmente abrió los ojos y se encontró nuevamente en su oficina. La suave lluvia seguía cayendo afuera, golpeando suavemente contra su ventana. Sin embargo, Rimuru no pudo evitar hacer una mueca al verla. Los últimos recuerdos aparecieron unas cuantas veces más, lo que hizo que se perdiera en sus pensamientos. Al final, se le escapó una risa silenciosa, aunque carente de verdadero humor. Una advertencia sobre la diplomacia y la eventual destrucción de todo lo que sabía. Fue una gran noticia para él volver a casa, pero fue bueno haberlos visto. Estaría preparado cuando llegara el momento. Había estado listo para finalmente relajarse, disfrutar su vida y prepararse para un futuro tranquilo y feliz. Pero ahora sabía que tendría que dejar ese futuro en suspenso. Solicitud. ¿Le gustaría escuchar el curso de acción recomendado? Preguntó Rafael, interrumpiendo sus pensamientos. Tal vez fuera solo su imaginación, pero podía percibir una punzada de emoción en la voz de Rafael. Tal vez fuera tristeza, o tal vez solo la pura frustración de saber que había fracasado en su trabajo. Después de todo, siempre había sido una perfeccionista. Sin embargo, al final, a pesar de su habitual frialdad, Rimuru sabía que ella siempre lo cuidaría. Incluso cuando se enfrentara a la destrucción. Adelante. Respondió. Después de realizar un análisis exhaustivo de las memorias revisando las 1, 3, 2, 4, 6, 7, 4, 4, 7, 6, 2, 3, 6, 8, 4, 5, 1, 5, 6 veces, se han realizado ciertas aproximaciones y estimaciones. Rafael lo impresionó con el ridículo número que parecía no tener fin.
Desde el momento en que tuvo acceso a ellos, dedicó una parte de su capacidad de procesamiento a volver a verlos una y otra vez en busca de soluciones. Se ha calculado que hasta que se produjo el primer fragmento de memoria transcurrieron 3 años y 5 meses. A juzgar por el estado de destrucción, la extensión de los daños y utilizando los patrones en la vegetación y el cielo, se puede estimar que transcurrieron 2 años, 7 meses y 15 días hasta la destrucción de Tempest. Saber cuándo se suponía que iba a perderlo todo no era del todo reconfortante, pero sí que ponía el problema en una línea temporal más manejable. Exactamente lo que Rafael había estado buscando. Se estima que pasarán casi 3 años hasta que se inicie cualquier nivel de daño. La razón por la que se recomendó evitar la habilidad única Profeta se debió a ese hecho. La frente de Rimuru se frunció levemente al escuchar a Rafael, todavía sintiendo la ligera inquietud que tenía desde que abrió la carta que le dio a Luminous. ¿A qué te refieres?, preguntó finalmente. Solicitud. Deposita tu confianza en la habilidad suprema, Rafael, señor de la sabiduría. La solicitud sonó sorprendentemente sincera, sorprendiendo incluso a Rimuru cuando la escuchó. Aunque se recomienda mantener un nivel de vigilancia más elevado. Tras un análisis exhaustivo, se considera que el camino actual es el mejor. Concéntrate en mejorar el imperio de la tempestad y asegúrate de que alcance un nivel adecuado de fuerza y prosperidad. Luego, concéntrate en fortalecer tu relación con los señores demonios restantes. Rimuru se quedó en silencio, pensando mientras procesaba su solicitud. En teoría, lo que ella decía tenía sentido. Ella creía que lo que él estaba haciendo era lo correcto, aun cuando él no había visto lo que le deparaba el futuro. Después de haber visto los fragmentos una y otra vez, Rafael probablemente habría saltado para detenerlo durante su negociación con Luminous si ella no hubiera creído que era lo mejor. De hecho, Rafael probablemente le habría pedido directamente que lo asesorara si hubiera comenzado a tomar el camino de la destrucción. Pero hasta ahora ella lo había estado vigilando en silencio. La razón por la que le había impedido ver los recuerdos en primer lugar era probablemente para evitar que se descontrolara y tomara medidas precipitadas, lo cual, tenía que admitir, era una decisión sensata. Algunas ideas descabelladas pasaron por su mente cuando escuchó las cosas que a su yo futuro le hubiera gustado que supiera. Iniciando una verdadera guerra con los humanos del oeste y del este para uno. Reuniendo más almas y habilidades a través de ella para intentar despertar a más de sus subordinados. O simplemente para fortalecerse a través de su habilidad innata. Beneficio de muerte. Correcto. Cualquier acción de ese calibre no sería aconsejable, ya que dañaría e incluso convertiría a la mayoría de los actuales señores demonios en sus enemigos debido al nivel de perturbación que causaría en sus territorios y acuerdos comerciales. No tenían una imagen completa de su enemigo, pero la línea de tiempo y las advertencias que su extraño benefactor les había dado eran más que suficientes. En poco más de un año, había pasado de ser un Slimer relativamente normal a poseer 5 habilidades definitivas. La pequeña aldea Goblin había crecido hasta abarcar lo que era prácticamente un tercio del continente. Eso sin tener en cuenta el potencial que albergaba el laberinto de Ramiris. Estaba creciendo a un ritmo tan ridículo que ni siquiera era capaz de seguir el ritmo. Con lo mediocre que había sido su evolución hacia Paradox, solo podía suponer que faltaba algo. Su instinto le decía que había rozado con un nivel de fuerza salvaje, pero lo único que tenía en ese momento era potencial. Tal vez fue el huevo del héroe dormido dentro de él, o el hecho de que su alma no estaba completa, pero claramente aún no era lo suficientemente fuerte para lo que estaba por venir. Tempest era un auténtico imperio, pero su ciudad aún no estaba a la altura de sus expectativas. No lo estaría hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para resistir la destrucción que se avecinaba. No podía saber qué había hecho la otra versión de él en su propia línea temporal ni en qué momento perdió a Rafael, pero una cosa estaba clara. No podía dejar que lo que veía nublara su juicio. En todo caso, tuvo que concentrarse más que nunca. Curiosamente, cuando su nuevo objetivo se asentó en su mente, la incomodidad que sentía se desvaneció. La ola de emociones que había sentido se desvaneció por completo y fue reemplazada por una simple calma. Rompiendo el silencio, se oyó un suave golpe en su puerta. Adelante. La puerta se abrió y una de las sirvientas entró, inclinándose respetuosamente antes de hablar. Señor Rimuru, el rey Gacel ha llegado. Actualmente se encuentra sentado en una de las salas de reuniones.
No pudo evitar que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro cuando escuchó la noticia. El pobre rey probablemente estaba enloqueciendo. Por mucho que Tempest intentara suprimir la noticia, estaba seguro de que los espías de Gazelle ya habrían recibido noticias sobre Falmouth. Gracias, Thor. Respondió Rimuru mientras se ponía de pie. ¿Podrías traer algunas bebidas de nuestro almacén y llevarlas a la sala de reuniones? Con una reverencia, la criada se movió instantáneamente para seguir sus órdenes. Mientras recorría su propio edificio, lo aprovechó como su última oportunidad para aclarar su mente. La calma que sentía le permitió dejar atrás la visión que acababa de tener. Tendría que discutirlo con Shuna y Frey, pero hasta que regresaran, cumpliría con su papel de rey. Probablemente había agriado un poco la relación de Tempest con Duergon al no informarle de nada de lo que había sucedido desde la invasión de Falmouth, pero se había preparado para esto cuando decidió retener cualquier información. Preferiría mucho más tratar con un Gazelle enojado que con cualquier interferencia potencial que pudiera haber traído a sus planes. Al entrar en la elegante sala, vio a Gazelle y a algunos de sus funcionarios de mayor confianza a su lado. Hubo cierta tensión cuando Rimuru entró, pero simplemente sonrió mientras se sentaba frente a ellos. Gazelle, qué momento tan oportuno. Estaba a punto de llamarte para contarte algunas novedades. No creerías lo locas que han sido las cosas últimamente. Comenzó Rimuru, y su sonrisa se ensanchó al encontrarse con la mirada severa del rey. Se aseguró de que su tono fuera ligero, casi casual, como si estuviera hablando con un amigo cercano. Los ojos de Gazelle se entrecerraron al escucharlo. Aviso. El sujeto, Gazelle Wargo, está intentando usar una habilidad de lectura mental. ¿Quieres bloquearla? Sí. A diferencia de antes, no necesitaba alterar artificialmente sus propios pensamientos para proteger su mente. La simple negación fue suficiente para que la habilidad de Gazelle fuera inútil. Es así. Respondió Gazelle, frunciendo aún más el ceño mientras seguía estudiando a Rimuru. La voz del rey era tranquila, pero tenía un tono inconfundible, una advertencia de que no estaba de humor para mentiras ni medias verdades. Aunque, Gazelle, te agradecería que dejaras de hacer eso. Somos hermanos de espadas, así que lo mínimo que puedes hacer es respetar mi mente. Son cosas como esta las que me hacen dudar en invitarte. Sé muy bien que intentaste ver dentro de la mente de mi esposa sin permiso. Sugirió Rimuru con una sonrisa, usando el título del que Gazelle parecía tan orgulloso para hacer que su punto fuera más fuerte. El ceño fruncido en el rostro de Gazelle se aligeró cuando lo escuchó golpear la mesa unas cuantas veces antes de suspirar finalmente. Por eso. Murmuró Gazelle, relajando su postura mientras unas cuantas criadas entraban y les servían a todos un poco de hidromiel hecho con la miel de apito. En ese caso, me disculpo. Sin embargo, todavía hay mucho que tienes que explicar. Rimuru simplemente asintió con la cabeza con una sonrisa, esperando que Gazelle y sus subordinados bebieran su primer vaso antes de revelar algo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, de Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno.
Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.